Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Y tenemos en pantalla una pintura dedicada a Julio Vizcarrondo y Coronado. Sí, un español muy destacado en ser un abolicionista y autor del libro El Silabario. Y aquí lo tenemos, de los niños puertorriqueños, para, ¿verdad?, ayudar en la lectura. En 1860 se fundó la Sociedad Abolicionista Española en Madrid. Escribió también Viaje a la isla de Puerto Rico en el año 1797. En el año 1863 escribió eso, basado en esa historia. Elementos de historia en 1863. Diputado de las Cortes Españolas de 1886 a 1889 y fundó la Sociedad Nacional Democrática en 1880. Este señor pues estudió en Madrid, en la escuela privada de José María Bobadilla, muy conocido en aquella época. También estudió en París y legisló en 1870 una esclavitud parcial, la ley Moret de la esclavitud de Puerto Rico, y logró la destitución al general famoso aquel, ¿verdad?, Romualdo Palacios, de 1887, reconocido por las fuerzas del Componte. Aquí tenemos en el año 1861, donde él es el autor del libro El Silabario de los Niños de Puertorriqueños, libro primario de la lectura gradual, Puerto Rico, en 1861. Y arriba tenemos que fundó, ¿verdad?, la Sociedad Nacional Democrática en 1880. Aquí un poquito más mayor, y aquí más o menos en cuenta intermedia. Y aquí tenemos a José María Bobadilla, que fue su maestro en su formación académica, tanto en París como en Madrid, allá en España. Escuchemos la biografía que conseguimos para ustedes, que nos hace entender la historia de este español puertorriqueño, le llamo yo, ¿verdad?, porque este hombre pues ha logrado ser, ¿verdad?, pariente de los españoles, aunque nació en Puerto Rico, pero que es uno de los escritores más importantes de puertorriqueños y luchador del abolicionismo o de la esclavitud en una época de la historia de Puerto Rico, de muchos, donde habían varios, ¿verdad?, luchadores de la abolición de la esclavitud. Escuchemos a Julio Vizcarrondo Coronado. Julio Vizcarrondo Coronado nació en San Juan el 9 de diciembre de 1829 y murió en Madrid en 1889. Fue un escritor y político puertorriqueño fundamentalmente conocido por su profunda implicación por la causa del abolicionismo de la esclavitud. Julio de Vizcarrondo pertenecía a una familia de hacendados con honda tradición en Puerto Rico, que en esta época sigue manteniendo estrechos lazos con sectores de la nobleza y el ejército españoles. Su propio padre, Bonifacio Vizcarrondo Ortiz de Zárate, había sido esclavista. Bajo estas premisas es fácil comprender las dificultades que debió vencer. La lucha por la libertad y la justicia social es el eje de todos los actos de su vida. De joven realizó sus estudios superiores en Madrid y en París, tras haberlo hecho inicialmente en Puerto Rico en el Museo de la Juventud y en la Escuela de Privada de José María Bobadilla, especialmente interesado por la literatura. Puso al servicio de esta idea todos los medios humanos de que disponía, capital y relaciones sociales incluidos. En este sentido llegó a enfrentarse a la Iglesia Católica, que seguía sin condenar la esclavitud, y abrazó el anglicanismo. Emprendió una campaña abolicionista que le llevó al destierro en Estados Unidos en 1850. Liberó a los esclavos de su hacienda en Puerto Rico y se trasladó a Madrid. Allí frecuentaba los círculos de influencia del momento como el Ateneo, donde establece contacto con los sectores más progresistas de la vida española. El 2 de abril de 1865 creó la Sociedad Abolicionista Española, de la que actuó como secretario en todas sus juntas. Anteriormente, el grupo de hombres que la creó ya se reunía en su casa al respecto. A los pocos meses, el 10 de diciembre, fundó el periódico El Abolicionista, que fue clausurado por Narváez en 1866. Estuvo entre los impulsores de la Revolución de 1868. El 24 de enero de 1869, como presidente del Comité Central de la Unión Evangélica Española, obtuvo licencia municipal para celebrar públicamente culto protestante en Madrid. Su activismo en la sociedad abolicionista fue importante para obtener de las nuevas Cortes la aprobación de la Ley Moret, llamada de vientres libres o de libertad de vientres, 4 de julio de 1870, y posteriormente, 22 de marzo de 1873, la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, no así en Cuba como también se pretendía.
Durante la Restauración, siguió propugnando el abolicionismo en cuanto se recuperó la libertad de acción de la sociedad abolicionista, limitada desde 1875, consiguiendo de los gobiernos entre 1880 y 1886 primero que la esclavitud se suprimiera parcialmente con un patronato, y finalmente de modo total. Tras lo que la sociedad abolicionista se disolvió en 1888, fue diputado por Puerto Rico de 1886 a 1889, con una postura autonomista. Desarrolló una amplia acción humanitaria, entre otras instituciones, con la fundación del Hospital de los Amigos de los Pobres y la Sociedad Protectora de los Niños en 1878, que en nuestros días como fundación sigue desarrollando una amplia actividad al servicio de la infancia desfavorecida, fiel a los propósitos de su fundador. El 7 de agosto de 1878, junto con Cristóbal Colón de la Cerda, fundó la Sociedad Protectora de los Niños, una institución benéfica privada. La primera actividad de esta organización se concentró en alimentar, vestir y educar a los hijos de las reclusas de la Casa Galera de Alcalá de Henares. Pedro de Alcántara García Navarro sucedió a Vizcarrondo como secretario general de la organización y en 1893 se inauguró oficialmente el centro privado de acogida infantil más importante de Madrid, conocido como El Refugio, y que fue gestionado por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que recibían las órdenes del Comité Ejecutivo y de la Junta de Damas de la institución. Hasta 1936 atendieron hasta 1.500 niños y niñas. En 2018, esta institución, que actualmente es una fundación, cumplió 130 años y para celebrarlo publicó una obra que reproducía los primeros 12 números del Boletín de la Sociedad Protectora de los Niños. Además, multitud de artículos de prensa sobre la esclavitud y el abolicionismo, publicó varios libros sobre otras temáticas, el silabario puertorriqueño, sobre la educación infantil, cuentas hechas, sobre el comercio en Puerto Rico. Un aplauso para Julio Vizcarrondo, otro de los abolicionistas que lograron que los esclavos se pudieran defender de las persecuciones y a la misma vez también de los niños. Estuvo pensando tanto en la abolición como en los niños de aquella época, tanto en Puerto Rico como en en el territorio, ¿verdad? En el territorio de España, debemos decir. Allá en España, en Madrid, también él logró hacer, lograr que se abrieran unas escuelas para los niños y que lograran tener las cosas que necesitaban, ya que económicamente no estaban bien. Gracias por tu tiempo. Continuamos dibujando y pintando para Puerto Rico y el mundo, dando a conocer la historia de aquellos seres que dejaron huella en la historia del puertorriqueño, o eventos históricos que han hecho posible de que el puertorriqueño pueda vivir esos momentos que vivió en algún momento dado con algún puertorriqueño a su lado. También recordamos a aquellos que aportaron algo positivo a la sociedad puertorriqueña y al mundo. Gracias por tu tiempo.